Dios les bendiga, amados hermanos. Quiero invitarles a cerrar sus ojos. Soberano y eterno Creador, Padre bendito de la gloria, queremos darte gracias, Dios. Gracias, Señor, por un día más que usted permite reunirnos aquí en este templo, Padre, para adorarlo, para alabar su bendito nombre, Padre. Gracias, Señor, por lo bueno y por lo malo que hemos vivido durante toda esta semana, Dios. Gracias porque podemos decir Ebenezer. Hasta aquí usted ha estado con cada uno de nosotros. Y seguirá estando, Dios, porque esa es su promesa para con sus hijos, Dios. Ahora, Padre bendito, quiero poner en tus manos este tiempo, para que eso esté ministrando nuestras vidas a través de su bendita palabra. En el dulce nombre de mi Rey y Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Hermanos, antes de continuar, les recuerdo, los niños mayores de 3 años tienen su tiempo, ¿verdad? Acá con las hermanas, los niños mayores de 3 años tienen su tiempo para que puedan recibir palabra también ellos conforme y acorde a su edad. Igual están nuestras hermanas en cuna también, ¿verdad? Esperando que el Señor esté bendiciendo sus vidas, hermanos. Bueno, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir que Dios es bueno? ¿Le puedes dar un aplauso al Rey? Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hemos venido siguiendo el estudio de lo que es el Sermón del Monte. Ya hemos analizado algunos puntos como las bienaventuranzas. Hemos visto el hecho de que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo, ¿verdad? Hemos visto el hecho de que Jesús no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Hemos visto el hecho de que Jesús empieza a comparar sus mandamientos y los lleva mucho más allá todavía de lo que decían en la antigua ley. La antigua ley decía no matarás, pero veíamos que el Señor Jesús iba mucho más allá al comparar la ira, una ira descontrolada, con un asesinato. Veíamos el hecho de que hablábamos sobre el adulterio, ¿verdad? Que no solamente tiene que ver con el adulterio físico, sino el adulterio del corazón, de nuestra mente. Veíamos el hecho del divorcio, que no está dentro del plan original de Dios, que el plan original de Dios es que lo que Él unió, no lo separe el hombre. Amén. Ese es el plan original de Dios. La semana pasada estaba previsto tocar otro punto más, pero por motivos de tiempo de la cena no se lo pudo hacer, ¿verdad? Hoy quiero tocar 2 puntos más, espero que me dé el tiempo porque como vieron van a haber bautizos hoy también. Damos gracias a Dios por nuevas personas que deciden proclamar su fe ante toda la congregación. Amén. Deciden bajar a las aguas bautismales, como lo hemos hecho cada uno de nosotros. Hoy vamos a topar otro punto y es el hecho de los juramentos. ¿Alguna vez ha jurado usted, hermano? ¿Ha jurado alguna vez? Yo me acuerdo que cuando uno era muchacho, una de las cosas que más hacía. Cuando uno era muchacho, lo que más hacía, ve la plena por Dios, ¿verdad? Y lanzábamos el juramento, pero a cada rato, ¿verdad? Y uno de los mandamientos de la ley mosaica es el hecho de no utilizar en vano el nombre del Señor, ¿verdad? No utilizar en vano el nombre del Señor. Cuando uno no conocía de la ley, no conocía de la palabra del Señor, lo hicimos de múltiples maneras. Pero en aquel tiempo la gente conocía el mandamiento. Pero el asunto está en que se lo empezaba a tergiversar. Vamos por un momento a Mateo 5, capítulo 5, versículo 33. Mateo 5, 33. ¿Me dicen amén cuando lo tengamos todos? Dice la palabra del Señor. Además,
habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En aquel entonces, cuando se compartía lo que era la ley, muchas veces, sucede lo que a veces lastimosamente también cometemos nosotros. Tergiversamos un poco la palabra, no nos enfocamos en lo que la palabra dice y nosotros queremos agregarle algo más, algo más. En aquel entonces se compartían, ¿verdad?, el hecho que efectivamente no podíamos jurar, no podía nadie jurar por Dios, no podía utilizar en vano su nombre. ¿Por qué? Porque esto era pecado, se iba en contra de la ley mosaica. Pero ¿qué sucedía? ¿Qué era lo que se explicaba? ¿Sabe qué? Para no transgredir la ley, vas a empezar a jurar, pero por otras cosas. Y en vez de empezar a jurar por Dios, empezaban a jurar por Jerusalén, empezaban a jurar por un sinnúmero de cosas y situaciones, ¿verdad? ¿Para qué? Para, entre comillas, no irse en contra de lo que decía la ley. Es decir, jurar en el nombre del Señor. Pero ellos empezaban a hacer juramentos. ¿Pero por qué estas personas, por qué los de aquellos entonces hacían juramentos por otros tipos de cosas que no tengan que ver con Dios? ¿Saben por qué lo hacían? Porque había un doble sentir. Uno, hacer pensar a la otra persona que estoy haciendo un juramento y que voy a cumplir mi palabra. Y el otro punto era que yo sabía que no iba a cumplir mi juramento. Yo sabía que no lo iba a cumplir. Por eso no juraba por Dios, porque iba a transgredir el juramento que estaba haciendo. Y eso ellos decían que iba a ser pecado. Pero como no lo hacía en el nombre de Dios, entonces no importa si lo cumplo o no, no estoy pecando, ¿verdad? Y eso es lo que se hace mucho hoy en día. Mucho hoy en día hacemos una serie de juramentos tales, como por ejemplo, ¿qué dijo usted cuando estaba en el altar? ¿Qué prometió? ¿Qué juró? Juró que iba a amar a su pareja, ¿verdad? Forever. Iba a estar siempre con su pareja. ¿Hasta cuándo? Es más, usted puso hasta qué. Dio hasta término. Puso usted mismo hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Pero hay muchos de esos juramentos, hoy en día, la gran mayoría, lastimosamente, que son rotos de la manera más fácil. Más fácil. Qué fácil que hoy en día se puede quebrantar, se puede romper un matrimonio sin tomar en cuenta ningún tipo de juramento, sin tomar en cuenta absolutamente nada, sin tomar en cuenta el deseo de Dios que lo que Él unió no lo separa el hombre. Y por eso nos estamos yendo en contra de Dios. Pero alguno de repente me podrá decir, pero hermano, yo no me casé por la iglesia. Y si yo no me casé por la iglesia, no lo hice delante de Dios. ¿Será verdad aquello? ¿No? ¿Qué pasa con el que los casó? ¿Quién lo puso ahí? ¿Por quién está ahí? Por Dios. ¿Qué nos dice Romanos? Romanos nos dice que todo aquel que ocupa un cargo público, que está representando la ley, ¿por quién es puesto? Por Dios. Es puesto por Dios. Si Dios lo puso ahí, entonces Dios también está atestiguando ese matrimonio. Amén. Y Dios también está ahí. No es que porque no me casé en la iglesia, no estoy quebrantando ningún pacto. Lo estamos quebrantando porque estamos en contra de lo que Dios quiere y anhela de nosotros. Nos estamos yendo en contra.
Jesucristo va mucho más allá y nos empieza a poner los parámetros. No importa por lo que tú estés jurando. Yo estoy en medio de todo aquello. ¿Por qué? Porque Él es el que creó absolutamente todo. Yo estoy en medio de todo juramento. Yo estoy ahí. Aparte, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener algo claro. Nosotros no necesitamos jurar por nadie. Porque ¿cuándo es que se hace algún tipo de juramento? Cuando nosotros queremos afirmar, oye, ¿sabes qué? Yo no te voy a mentir. Yo no te estoy mintiendo. Nosotros como hijos de Dios, como dice el Señor en su palabra, nuestro sí tiene que ser sí. Y nuestro no tiene que ser no. Nosotros como cristianos no estamos atados a ningún tipo de juramento a hacer. Porque nuestra palabra como hijos de Dios es la que debe de pesar. Es la que debe de valer. Amén. Es lo que debe de valer nuestra palabra. Por ende, hermanos, ahora, hay situaciones cuando estamos ante la ley que lógicamente van a haber que hacer juramentos. Es normal. Pero en nuestra vida cotidiana, nosotros no tenemos que poner ningún tipo de juramento ante otra persona para que nuestra palabra sea válida. Basta el hecho de ser hijos de Dios y que somos guiados por Él. Amén. Y ahí el Señor sigue tratando, sigue obrando en cada uno de nosotros y sigue interpretando la ley mosaica y Él yendo mucho más allá. Les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes tienen enemigos? ¿Tienen enemigos? ¿Sí o no? Todos tenemos a alguien que está en contra de nosotros. Empezando por alguien. ¿Por quién? ¿Cuál es el principal enemigo? Pero sabemos que Él está derrotado porque está a los pies del Señor. Amén. Está derrotado Él. Está derrotado. Empezamos por ahí. Pero de ahí en adelante en nuestro diario andar, en nuestro diario vivir, hermanos, siempre va a existir alguien que nos ve algo malo a nosotros. Nos ve algo malo. Y siempre va a haber alguien que va a tener envidia o va a tener algún tipo de situación en contra nuestra. Siempre. Siempre. Y por ende estamos expuestos ¿a qué? A vivir con aquellas personas. A vivir con aquellas personas. Y si estamos para vivir con aquellas personas, ¿qué sucede cuando alguien se va en contra de nosotros? ¿Qué sucede cuando alguien actúa? Ya no solamente que le caigo mal, sino que actúa contra mí. ¿Cómo me comporto yo? ¿Cuál es mi reaccionar? ¿Reacciono de qué manera? Y es precisamente esta parte en la que vamos a empezar a analizar. Porque ahí el Señor Jesús empieza a irse mucho más allá. Y es ahí cuando en nosotros nos empezamos también a poner un poco más difíciles. ¿Por qué? Porque empieza a tocar el Señor Jesús mucho más nuestro carácter. Empieza a tocar algo que todos tenemos, en mayor o menor medida, que se llama orgullo, del cual tenemos que aprendernos a despojar. Veamos lo que dice el versículo 38. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Eso decía el Antiguo Testamento. Ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? El castigo a recibir debía ser equivalente al daño realizado. Eso decía el Antiguo Testamento. Si tú me quitas mi casa, yo tengo el derecho de quitarte la tuya. Si tú me quitas una mano, yo tengo el derecho a quitarte una mano. Si tú me tiras un piedrazo, yo tengo el derecho a tirarte un piedrazo, la ley lo dice. Pero el Señor Jesús va mucho más allá. Empieza a decir, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué opina, hermano, de usted de ese mandamiento? De lo que dice el Señor Jesús. ¿Qué hace usted cuando alguien lo bofetea?
¿Cómo reacciona? ¿Se vira y le dice Dios te bendiga? ¿Falta la de acá? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante aquello? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien se va en forma directa en contra nuestra? ¿Qué es lo que hacemos? Hay en nosotros el deseo de decirle, ¿sabes qué? Tú me hiciste eso, vas a ver lo que te va a pasar. O nosotros nos quedamos tranquilos. ¿Cómo reacciona el cristiano? ¿Cómo reacciona una persona conforme al corazón de Dios? ¿Cómo reacciona? ¿Saben cómo reacciona una persona conforme al corazón de Dios? Salmos, capítulo 6. Salmos, capítulo 6. Versículo 10. Seis, 10. Dice la palabra del Señor. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. ¿Quién dijo eso? ¿Saben quién lo dijo? Lo dijo un hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, por favor, el dueño de un Matrix azul, Hyundai Matrix azul, si nos puede ayudar afuera, por favor, que el dueño de la casa quiere salir y no puede. Le agradezco, por favor, gracias. Decíamos, el que lo dijo eso fue el rey David. Y el rey David era considerado es considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿sabe lo que está diciendo ahí? ¿Sabe lo que está pidiendo? Señor, Él me hizo eso, me hizo daño a mí, persíguelo, no lo dejes tranquilo, persíguelo, Señor, haz que reciba su justo castigo. ¿Y quién decía eso? Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué quería? Venganza. ¿Qué quería? Que el Señor lo castigue. ¿Qué quería? Justicia. Eso quería el rey David. ¿Qué queremos nosotros cuando alguien nos hace daño? ¿Qué viene a nuestra mente? ¿Qué sale de nuestro corazón? ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón? El Señor Jesús nos empieza a decir, aquel que te haga daño, aquel que tiene algo contra ti, aquel que te ha hecho sentir mal, aquel que busca pleito contigo, tú no caigas en aquello. No caigas en aquello. ¿Qué sucede cuando alguien nos busca? ¿Sabe cuál es una de las reacciones normales que vamos teniendo? Ante la gente decimos, tú no sabes con quién te has metido. Te has metido con un hijo de Dios. Y vas a ver lo que te va a pasar. Vas a ver. Cualquier parecido es pura coincidencia. De repente reaccionamos de esa manera, poniéndonos en un estatus acá arriba, cuando el Señor Jesús empieza a tratarnos diferente. Nos empieza a decir que tenemos que reaccionar de otra manera. ¿Y qué pasa si la persona de la cual recibimos una agresión, muchas veces nosotros esperamos recibir daño de alguien que es enemigo nuestro? Pero ¿qué pasa cuando nos hace daño a alguien que amamos? ¿Qué pasa cuando nos hace daño a alguien de quien menos esperamos? ¿Cuál es nuestra reacción? Vamos a ver otra reacción del rey David. Salmo 55. Salmo 55. Versículo 12. Salmo 55, versículo 12.
Dice la palabra del Señor: ¿por qué no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado? Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente en los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Imagínense, David, por lo que leemos aquí, recibió un engaño de parte de ¿quién? De alguien íntimo, de alguien muy cercano a él. Según los conocidos, los estudiosos de la Biblia, asumen que fue alguien, un consejero que él tenía, que se llamaba Ahitofel, con el cual compartía con David, con el cual se compartía lo más íntimo de su corazón. Y parece que lo traicionó. Por eso el dolor de David, de que el engaño o el dolor o la falta haya venido de parte de ¿quién? De parte de alguien que amaba, de parte de alguien que confiaba. Por eso David decía, ¿por qué no fue un enemigo? ¿Por qué no fue alguien que yo conocía que tenía algo contra mí? Algo hubiera hecho, me hubiera ocultado, algo hubiera podido hacer. Pero cuando el daño viene de parte de alguien que amamos, de alguien de parte que no esperamos eso, el dolor es un dolor profundo. Un dolor muy profundo. Daño que puede venir de repente de un cónyuge. Daño que puede venir de repente de un hijo. Daño que puede venir de repente de un amigo en el cual usted confiaba mucho. David expresó ese dolor, pero no solamente expresó ese dolor, sino que David fue más allá. ¿Saben lo que dijo alguien conforme al corazón de Dios? Versículo 15. Que la muerte le sorprenda. Que la muerte le sorprenda. Desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. ¿Será duro David? ¿Será fuerte David? ¿Alguna vez hemos sentido eso nosotros? Que alguien que amamos, alguien de quien no esperábamos un mal, nos ha hecho tanto daño que de repente expresamos eso. El hombre conforme al corazón de Dios lo dijo, que la muerte lo sorprenda, que descienda vivo al infierno, porque eso es lo que se merece por lo que hizo por mí, por desleal, por malo. Eso es lo que debe recibir. Estamos ahí en lo que es el Antiguo Testamento. Pero ahora vivimos en una nueva etapa. Vivimos en el tiempo de ¿qué? De la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. Tiempo en el cual nosotros debemos dar de gracia lo que recibimos de gracia. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros escupimos al Señor antes de venir a sus pies? ¿Cuántas veces nosotros hicimos cosas horrendas antes de recibir el perdón? ¿Cuántas cosas nosotros hicimos a veces a personas que amábamos? Esposas, esposos, hijos, hermanos, amigos. Y a pesar de aquello, hoy estamos aquí alabando el nombre del Señor. A pesar de que lo que hicimos, Él nos cogió, nos sacó de ese lodo cenagoso. Y hoy estamos aquí para darle la gloria y la honra que Él se merece. Alábalo al Señor. Y eso lo recibimos de gracia. Lo recibimos de gracia. El Señor nos dijo, yo te limpio. Las cosas viejas, pasado. Todo es hecho nuevo. Somos nuevas criaturas.
Lo recibimos de gracia. El perdón incondicional. Lo que hiciste quedó atrás. Ahora viene ese nuevo hombre, esa nueva mujer. Y tenemos que empezar a comportarnos conforme a lo que Dios espera de nosotros. ¿Y sabe lo que Dios espera de nosotros? Que aquel que nos dé una cachetada pongamos la otra mejilla. Que aquel que nos hace daño, nosotros no respondamos. Aquel que va a buscarnos pleito, nosotros no podemos responder porque somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Sí, hermano, pero estoy peleando todavía con mi carácter. Pues pelea de rodillas en tu dormitorio. Y sigamos pidiéndole al Señor que nos dé fortaleza para no responder a aquel que viene contra nosotros. ¿Qué más nos sigue diciendo el Señor Jesús? Mateo 5:40. Sigue diciendo, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, ¿qué dice? Déjale también la capa. Déjale también la capa. O sea, tras que viene alguien contra mí, me quita algo, todavía tengo que darle algo más. Es como que de repente, me he hecho acuerdo el otro día un hermano de la misión comentaba y decía que había cogido una determinada línea de bus y iba por la perimetral. Al llegar a cierto punto de la perimetral, ustedes ya se imaginan lo que pasó, ¿verdad? No iban muchos, dice, yo iba sentado atrás, dice. Cuando veo que se paran dos tipos y empiezan, pues a ver, pasaje, empieza a coger celulares, carteras, de todo, dice. Todo. Empezaron a desvalijar a todo el mundo. A todo el mundo robaban, dice. Créame, dice, yo estaba sentado atrás diciendo, bueno, Señor, me quedaba viendo mi celular y ya estaba con pena, dice, bueno, chao. Se estaba despidiendo del celular el hombre. Señor, bueno, si tú así lo quisiste, pues. Pero dice, empezaron a desvalijar a todo el mundo. Cuando de repente dicen, no sé qué pasó, dice, pero nunca llegaron atrás. Yo era el último que estaba sentado, dice. Nunca llegaron atrás. Y de repente cogieron hasta los que estaban adelante, se dieron media vuelta y se fueron. Dice, créanme, dice que sentí algo raro, dice. Me sentía mal, dice. ¿Sabe lo que me daban ganas? Dice, parece ilógico. Oye, pero no te vas a llevar mi celular. Oye, mírate, te falta este. O sea, dice que yo me quedé, que tan feo es mi celular, dice que no quieren llevar. Imagínense, es como que alguien nos vaya a robar, se nos lleva el celular y nosotros le digo, oye, espérate, te falta la billetera. Lleva. A ese punto nos lleva Dios. A ese punto, a quebrantarnos de esa manera. Aquel que busca a alguien de nosotros, dale más allá de aquello. Sigue diciendo versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Sabe a qué se refiere aquello? El Señor se refiere a humillación. ¿Por qué a humillación? ¿Saben lo que hacían los soldados romanos con los judíos en aquel tiempo? Si un soldado romano veía a un judío, el soldado romano tenía la atribución de obligarlo al judío a cargar 1 milla la carga que le dé. ¿Y eso para qué lo hacían los romanos? Para humillarlos. Para humillarlos. Lo humillaba de tal manera, lleva esta carga. Lo trataba como burro de carga. Lleva. 1 milla tienes la obligación de llevarla. Por la ley. Y el judío lo tenía que hacer. Imagínense cómo se habrá sentido el judío en su orgullo. Pero Jesús, sabiendo que esa parte toca el orgullo nuestro, dice, no solo cumplas con eso, tienes que ir más allá. Tienes que dar la 2ª milla. ¿Qué hacemos cuando alguien nos humilla?
¿Qué hacemos cuando alguien nos hace quedar mal? Cuando alguien nos hace quedar feo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos vengamos? ¿O seguimos adelante? Damos esa segunda milla que nos pide el Señor. El Señor nos dice: cualquiera que quiera humillarte, no solamente te quedes hasta donde te lo pide, hazlo, realízalo. De repente nosotros podemos decir: pero Señor, o sea, ¿tú quieres que yo haga el papel de tonto? ¿Qué hizo el Señor Jesús con su cruz? ¿Qué hizo el Señor Jesús con la cruz? ¿Qué hizo el Señor Jesús con la corona de espinas que le pusieron? Y eso fue para humillarlo. ¿Qué hizo? La cargó. La cargó. Y no era porque Jesús era menos que ellos. Jesús podía ser así, y una legión de ángeles estaban alrededor de él y podían acabar con cualquiera. Pero Jesús no estimó el hecho de ser Dios como cosa que aferrarse, sino que fue obediente en todo. El hecho de nosotros bajar nuestro orgullo ante otras personas no quiere decir que seamos menos. No quiere decir que seamos pobrecitos. ¿Sabe lo que quiere decir? Que somos hijos de Dios. ¿Sabe lo que quiere decir? Que tenemos que quebrantarnos. Mientras en nuestra vida sigue existiendo ese monstruo que es el orgullo, van a pasar muchas cosas en nuestra vida. Mientras nosotros sigamos renegando de las pruebas que tenemos en nuestra vida, ¿sabe lo que va a pasar? Van a seguir habiendo cargas en nuestra vida. Mientras nosotros sigamos levantando los ojos al cielo y decirle: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me pasa esto? Va a seguir habiendo cargas en nuestra vida. ¿Sabe lo que anhela Dios? Que nosotros estemos decididos, que con esa carga que Él ha puesto en nosotros, avanzar una milla más. Seguir esa segunda milla. Que no es fácil. Nadie ha dicho que sea fácil. Porque la palabra dice que solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Y yo creo que aquí estamos un grupo de valientes, que somos hijos de Dios y que queremos agradarle y obedecerlo. Amén. ¿Qué más nos dice el Señor? Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar prestado de ti, no se lo rehuses. Si alguien le pide algo, ¿usted lo da, hermano? ¿Ah? Si alguien le pide algo, ¿usted lo da nomás libremente? Pídale prestado $100 al hermano que tiene al lado. Ahí es cuando la gente se vuelve bíblica. Pero tú eres hermano en Cristo. Y la palabra dice: más bienaventurado es dar que recibir. Vas a recibir bendición al darme. Somos bíblicos ahí. Pero eso nos pide el Señor. Nos pide que seamos generosos, que extendamos nuestra mano. Pero es que está abusando de mí. Dale. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, cuando nos topamos de repente personas en la calle que nos piden caridad? ¿Extendemos nuestra mano? ¿Los colaboramos con algo o no? No es fácil ser cristianos, hermanos. No es sencillo. Y la parte en la que más trabaja el Señor con nosotros es en nuestro carácter, es en nuestro orgullo. El Señor nos dice que digamos no al pleito. El Señor nos dice que no contestemos ningún tipo de humillación. Y el Señor dice que cuando alguien abuse de ti, no respondas. Dale lo que pide. Eso nos dice el Señor Jesús.
Que cuando ya no demos más, demos esa segunda milla. Pero el Señor Jesús no solamente se queda ahí. No solamente se queda en el hecho de cómo responder ante algún tipo de afrenta que podamos recibir. No solamente se queda en eso. El Señor Jesús va más allá. Versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Es fácil amar a los enemigos? ¿Es fácil amar a aquel que me ha hecho daño? Aquel que yo sé que tiene algo contra mí, aquel que ha ido donde el jefe y me ha puesto recontra mal delante de él, aquella persona que ha causado pleito en mi hogar, aquella persona que me ha indispuesto ante muchos en la iglesia. ¿Será fácil aquello? ¿Será fácil amar a esa persona, aquella persona que me ha hecho daño? O sea, ya Señor, tú me pides que no haga pleito, ya no hago pleito. Tú me pides que reciba la humillación y que vaya más allá todavía. Lo hago. Me dice que el que quiere abusar de mí, lo deje. Y ahora no solamente me pides que haga todo eso, sino que yo empiece a amar a aquel que me ha hecho daño. Señor, me estás pidiendo mucho. Es mucho lo que me estás pidiendo. ¿Cómo puedo amar a aquel que me hizo daño? ¿Saben cómo? De la misma manera que Jesucristo no se bajó de la cruz. De la misma manera que Jesucristo en la cruz dijo, perdona a los padres, porque no saben lo que hacen. De la misma manera nosotros debemos perdonar a aquellos que tienen algo contra nosotros. Porque nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra carne, sino contra ¿qué? Principados, potestades, huestes celestiales, gobernadores de las tinieblas. Muchas veces no son ellos, hermanos. No son aquí, no hay personas que quieren hacerle daño a usted. Es el enemigo muchas veces que utiliza a esas personas, que no conocen del Señor, para quitarle paz. Que lo utiliza ¿para qué? Para quitarle gozo. ¿Y saben cuándo gana el enemigo? Cuando nos quita el gozo. El cristiano que pierde su gozo es un cristiano que ha sido derrotado. Por eso es que cada día nosotros tenemos que clamar de rodillas y pedirle al Señor que nos llene con su Santo Espíritu. Cada día nosotros tenemos que declarar, el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo en el Señor es mi fortaleza, porque es ahí donde más fuertes somos, cuando nosotros declaramos nuestra debilidad ante el Rey, ante Dios y ante nuestro Padre Celestial. Es ahí donde nos fortalecemos. Es ahí donde empezamos a cambiar y a transformarnos. Es ahí donde le decimos, Señor, tome el control de mi vida. Porque si lo sigo teniendo yo al primero que me quiera hacer algo, le voy a aplicar el evangelio muscular. Al primero que quiera hacer algo, le voy a responder. El que me busque me va a encontrar. No es en nuestras fuerzas, hermanos, es en las fuerzas del Señor. Es en las fuerzas del Señor. Porque si es por el carácter de Nelson Luzuriaga, de repente alguien me busca y lo que va a encontrar es un puñete. Eso es lo que va a encontrar. Pero si el que responde es alguien que busca al Señor, ¿saben lo que tiene que encontrar? Amor. Pero amor al que me hace daño, amor. Porque nosotros también le hicimos daño al Señor Jesús. Y a pesar de aquello, Él murió por nosotros. Él murió por cada uno de nosotros. Sigue diciendo su palabra. Bendecid a los que os maldicen. Haced el bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos.
que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando la palabra del Señor habla de perfección, se refiere a madurez espiritual. Hermanos, nosotros tenemos la obligación de crecer espiritualmente. ¿Saben por qué reaccionamos? ¿Saben por qué no podemos dar amor a aquellos que nos hacen mal? Porque no crecemos espiritualmente. Cuando nosotros no crecemos espiritualmente, cuando nosotros no maduramos espiritualmente, es que pensamos, es que yo soy manso, pero no menso. Hermano, si pensamos así, nos falta crecer mucho. Mucho. Pero es que a usted no le han hecho lo que a mí me hicieron. Es verdad, yo no sé lo que le han hecho, hermano. Pero ¿sabe quién sí lo sabe? Jesucristo. Él sabe lo que te han hecho. Y si tú le entregas tu corazón a Él, Él lo va a sanar. Él lo va a restaurar. Y Él va a limpiar todo odio y falta de perdón que podamos tener. Y Él es el que nos va a dar amor hacia aquellos que no son fáciles de amar. ¿Qué sucede cuando nosotros respondemos con amor una acción indebida? ¿Qué sucede cuando nosotros respondemos con amor un mal que nos han hecho? ¿Qué sucede con aquello? Romanos, capítulo 12. Versículos 20 y 21. Dice la palabra del Señor. Romanos 12, 20 y 21. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué sucede cuando alguien que de repente te ha hecho daño a ti, tú le respondes con amor? ¿Sabes lo que va a empezar a suceder? Que esa persona va a ser tocada por nuestra acción. No porque nosotros seamos buenos, sino porque a través de lo que el Señor ha hecho en nosotros, se va a empezar a tocar a esa persona. ¿Cómo puede ser que éste me responda con bien el mal que yo le hice? ¿Cómo puede ser que éste me responda con una buena actitud todo lo que yo le he hecho? Es ahí cuando nosotros tenemos que saber que no somos nosotros los que respondemos. Es Jesucristo que mora en nosotros a través de su Santo Espíritu. Y es eso lo que nos da esa respuesta de amor. El amor debemos expresarlo a nuestros enemigos, porque a la familia, a los hermanos en Cristo es fácil amar. Pero ¿qué hay de aquellos que están en la calle? ¿Qué hay de aquellos que de repente usted está en su tiempo de oración teniendo su devocional y el vecino viene y le alza todo el volumen a la salsa o a cualquier ritmo, tipo rock, lo que sea? ¿Qué sucede cuando usted quiere descansar y le hacen una bulla tremenda? ¿Qué sucede cuando usted de repente sale de su casa y encuentra todo sucio afuera? ¿Qué sucede cuando pasan un sinnúmero de cosas en nuestros trabajos que muchas veces te pueden terminar en un despido por personas que quieren hacer algo contra nosotros? ¿Qué sucede? ¿Saben lo que debería suceder ahí? Jesucristo. Jesucristo es el que tiene que cambiar nuestras vidas.
Jesucristo es el que tiene que dar el amor a cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa si yo no puedo amar a mi hermano? ¿Qué sucede si yo no puedo amar a aquel que me hace mal? ¿Sabe lo que estamos diciendo con eso? Primera de Juan. Capítulo 4. Versículo 20. De repente decimos, es que yo amo a Dios, pero qué difícil que es amarlo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Usted ama a sus hermanos de la Iglesia Bautista de las Orquídeas? ¿Le puede regalar el abrazo a un hermano? Pero no abrace a su esposa, abrace a otro hermano. Regálale un abrazo a un hermano. Ahora, hermanos, ¿saben cuál es la parte práctica de esto? En el momento que nosotros podamos ver a alguien que sabemos que tiene algo contra nosotros, que me ha hecho daño, y yo pueda acercarme y darle un abrazo, en ese momento me voy a dar cuenta que mi corazón está sanado. En ese momento me voy a dar cuenta que el amor de Dios está llenando mi corazón. Si puedo abrazar en forma sincera a alguien que ha hecho algo contra mí, entonces podemos decir, gloria a Dios. Entonces podemos darnos cuenta de que el Señor está obrando en nosotros. Todos estamos, hermanos, en un proceso. Yo sé que de repente no es fácil hacerlo de un momento a otro. Pero dice la palabra de Dios que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y estamos en ese proceso. En ese proceso en el cual el Señor tiene que llenarnos de ese amor. Aún ante aquellos que tienen algo contra nosotros. Quiero invitarlos a ponerse de pie, amados hermanos. Vamos a orar. Hermanos, de antemano, antes de terminar el culto, porque aquí tengo que dar paso al pastor Boris para los bautizos, quiero desearles que pasen un muy lindo tiempo, ¿verdad? Porque este es el último culto del año, del primer culto, ¿verdad? Le doy gracias al Señor por la bendición que me ha permitido compartir con ustedes durante todo este año, ¿verdad? Ver nuevas caras que se han agregado, eso solamente lo hace nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De antemano, que Dios me los bendiga, porque lastimosamente tampoco nos vamos a poder ver ni el 24 ni el 31, que hay las celebraciones aquí en la iglesia, porque en la misión de la cual me han puesto a cargo, el Señor me ha puesto a cargo, vamos a tener también actividades y no voy a poder estar en el tiempo. Así que de antemano que el Señor me los bendiga grandemente y que pasen el mejor de los tiempos con sus familias, ¿verdad? Vamos a orar. Soberano y eterno Creador, Padre bendito de la gloria, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios.
Porque tu misericordia se muestra en nosotros cada día, Padre Santo. La vemos en todo, Padre. Aún en aquellas situaciones difíciles que podamos estar viviendo, Dios. Porque tú tienes el control de nuestras vidas, Dios. Y de la misma manera que hemos visto tu misericordia en nosotros, ahora queremos pedirte, Rey, que nos ayudes a mostrar ese amor, aún con aquellas personas que puedan tener algo contra nosotros, Dios. Padre, que en nosotros crezca ese sentimiento de orar, de bendecir, Padre Santo, a aquellas personas que puedan estar en oscuridad, que puedan estar en tiniebla, Dios. Que seamos nosotros aquella luz a la cual estamos llamados a ser. Porque tu palabra nos dice que nosotros somos sal y luz, Padre Santo. Que donde hay oscuridad nosotros tenemos que alumbrar, Padre Santo. No porque seamos buenos, sino porque tú vives en cada uno de nosotros. Permite, Padre Santo, que esa luz tuya resplandezca a través nuestro, para que otros puedan ver a ese Rey maravilloso, ese Dios celestial, Padre, aquel que envió a su Hijo en rescate de cada uno de nosotros, para hoy darle gloria y honra a su nombre, para hoy poderte decir, gracias, Señor. Bendecimos, Señor, a todas aquellas personas que puedan tener algo, Señor, contra nosotros. Las ponemos ante ti, Dios, para que tu luz admirable inunde sus corazones, Dios. Y que a nosotros nos sigas dando amor para poder sobrellevar, Padre Santo, aquellas situaciones difíciles. Gracias te doy, mi Dios y buen Padre Celestial. En el dulce nombre de mi Rey y Señor Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios.